Bueno, le voy a presentar a la licenciada Flavia Sayoum. Ella es licenciada en psicología, es especialista en terapia cognitivo-conductual, especialista en terapia sistémica y, bueno, educadora sexual, sexóloga clínica. La verdad tiene muchas especializaciones. Además, y esto es muy importante, trabaja hace 20 años en una escuela especial. Es bastante. Shh, chicos, por favor, estoy presentando a la colega. Y bueno, está y trabaja en el equipo de cognitivos del NOA en Santiago del Estero. Y la verdad es de las mejores, si no es la mejor. Hola. Qué compromiso, ¿no? Sí, José. En realidad, antes de que Martín me presentase, ya venía siendo un compromiso para mí porque trabajo en equipo con José, con Martín, con Patri, y ustedes habrán podido apreciar la calidad de sus exposiciones, sin detrimento de los otros expositores que también tuvieron alta calidad. Pero cuando uno está en un equipo por ahí, se fija más o quiere cubrir el nivel de los que vienen con uno. Vamos a ver si logramos, porque me parece un alto objetivo. También quiero agradecerles a ustedes que me han parecido, como decía Patria anteriormente, personas muy cálidas, en una provincia muy bonita. Gracias por permitirnos estar acá y gracias por estar a la siesta. Nosotros los santiagueños, la siesta es algo muy especial, que ustedes estén acompañándonos a la siesta. Es muy significativo para nosotros. Bueno, empecemos un poquito con la temática porque ya el título es largo, ¿no? Pensemos el acompañante terapéutico como facilitador del proceso de evaluación dentro de la discapacidad intelectual, evaluación de la enfermedad mental. Un importante papel, y ustedes a lo largo de que vayamos conversando van a ir viendo por qué es muy importante. Cuando nosotros hablamos de discapacidad intelectual, estamos hablando de una población bastante particular. Entonces, muchos de los conocimientos de psicopatología que, como decía Martín, uno tiene que tener, a veces en esta población va a tener que tener cierta adaptación. Y ustedes van a ver que esto tiene que ver con que es una población muy heterogénea. La heterogeneidad tiene que ver con que lo que causa la discapacidad intelectual es el retraso mental. Y el retraso mental en sí mismo es muy variado, porque no es lo mismo un retraso mental leve que un retraso mental severo. Asimismo, las causas que originan ese retraso mental va a dar cierta particularidad en cómo cursa ese retraso mental o esa discapacidad en la persona. Y sumado a eso tenemos todo el juego de habilidades adaptativas y cómo estas habilidades se juegan en un contexto determinado. Esto es lo que hace que nosotros podamos valorar la discapacidad intelectual y que haga que la población sea muy diferente, al punto de decir que una persona con síndrome de Down y una persona que padece del síndrome de Prader-Willi son mucho más diferentes entre sí que dos personas con cociente intelectual normal. Sin embargo, nosotros tendemos a pensar que todos ellos son similares o iguales, ¿no? Hay mucha diferencia hacia el interior de la población. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que la discapacidad intelectual es una condición. O sea que una vez que se manifiesta, que bueno, según el criterio del DSM, hasta los 18 años es cuando nosotros consideramos que hay, ¿no?, hay un retraso mental, déficit de las habilidades adaptativas, y antes de los 18 años nosotros estamos hablando de discapacidad intelectual, ¿sí?
Es una condición que acompaña a la persona durante toda la vida. La enfermedad mental puede estar o no. Entonces, de ahí es importante la detección, porque quizá nosotros, si detectamos la enfermedad mental dentro de esta persona que porta esta condición, podamos hacer algo como iniciar un tratamiento, por ejemplo, y facilitar o mejorar las condiciones de vida de la persona. Lo que dice en la investigación es que es muy difícil hacer investigaciones y llegar a datos en la población de discapacidad intelectual, pero también dice que hay una mayor prevalencia de enfermedad mental. Casi 3 veces más se da la enfermedad mental dentro del contexto de discapacidad intelectual que en la población común. Ahora, el problema es que no se diagnostica en ese mismo nivel. Entonces se da este fenómeno de eclipsamiento o solapamiento, porque las mismas características de la persona con discapacidad intelectual queda eclipsada muchas de lo que serían las expresiones de la enfermedad mental. De ahí que nuestra intervención tenga bastante importancia y validez, fundamentalmente la de ustedes como acompañantes terapéuticos, ¿no?, que van a poder vivenciar los ámbitos y compartir la vida con estos pacientes, o al menos una parte de su vida. Bueno, cuando un acompañante terapéutico se incluye en la vida de una persona con discapacidad intelectual, de la mano de la estrategia de quien conduce un caso, puede hacerlo por diversos motivos. Como planteaba Patri anteriormente, puede haber dentro trabajando con una persona con discapacidad intelectual, todo un equipo. Y el acompañante puede estar en la vida de una persona con discapacidad intelectual cumpliendo o ayudando a cumplir objetivos muy variados. Muchos de ellos pueden tener que ver con el tipo de apoyo que la persona necesite. Por ejemplo, para desarrollar habilidades sociales o, por ejemplo, para desarrollar habilidades de autonomía o autodeterminación. O sea, un acompañante puede estar en la vida de una persona con discapacidad intelectual desde antes de que se haga esta detección de que podría haber una enfermedad mental. Si esto fuera así, ahí tomando un poco lo que dice Martín, ¿no?, de que ustedes como acompañantes tienen que tener bastante conocimiento de lo que es la psicopatología, ustedes se forman en un factor clave para colaborar con la detección. No van a ser quienes diagnostiquen, pero sí pueden ser aquellas personas que puedan aportar esta novedad, ¿sí? Puedan ir con quien conduce el caso, con el director y decir, estoy observando estas conductas o estoy observando estas manifestaciones, y de esa manera se abre un panorama de intervención ya más específico con el objetivo de poder verdaderamente determinar si existe o no existe una enfermedad mental. Bueno, aquí en la filmina lo que dice, cuando habla de un 21%, dice que el ámbito de la discapacidad intelectual es uno de los mayores en cuanto a demanda de acompañamiento terapéutico, siguiéndole a la población de adultos mayores. O sea, la primera en cuanto a demanda, a volumen de demanda, es adultos mayores con deterioro, como hablaba José. Esa es la población que más está demandando del acompañamiento. Pero luego le sigue la discapacidad intelectual. De modo que esta alta demanda hace que ustedes puedan estar, digamos, acompañando a una persona con discapacidad intelectual antes incluso de que se detecte una enfermedad mental, y eso a ustedes los constituye como elementos clave, como factores clave para informar y poder llegar a un diagnóstico.
Ya me había adelantado esa filming. Adelanta. Sí, pasar. Bien. Cuando hablaba recién de que hay una particularidad en la discapacidad intelectual que hace que el abordaje de la enfermedad mental sea diferente, y cuando también les decía que era muy difícil hacer investigaciones, más allá de la alta prevalencia de enfermedad mental dentro de esta población, estas dificultades tienen que ver básicamente con 3 factores que se presentan de un modo distinto al de la población general. Por ejemplo, ustedes cuando vinieron acá, el organizador de este evento les dijo que iban a completar un cuestionario, ¿sí? Y ustedes recibieron el cuestionario, lo completaron y lo entregaron. Muchas veces nosotros hacemos esto con nuestros pacientes. Nosotros, cuando digo nosotros, psicólogos clínicos, hacemos esto con nuestros pacientes. Les damos un cuestionario cuando estamos sospechando, por ejemplo, que hay un trastorno de ansiedad, que hay un trastorno depresivo, o para precisar el diagnóstico, ¿no? Muchos de estos que se llaman métodos de criba o screening, que es para ir como cerrando mejor el panorama, o por lo menos teniendo una percepción de si es necesario precisar con mayor precisión el diagnóstico. Esto, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual no lo va a poder hacer. Esto que hicieron ustedes, completar un cuestionario. Un cuestionario autoadministrado, él no lo va a poder hacer. Entonces ahí empezamos a tener dificultades en el orden del sujeto informador. La persona, por su déficit intelectual, que puede ser leve, pero también puede ser severo, es posible que tenga dificultades para procesar la información. Es posible que le cueste registrar, y aún pudiendo registrar, le es muy difícil poder comunicar la experiencia. ¿Comprenden? Entonces ahí tenemos, digamos, una dificultad seria con respecto del sujeto informador. ¿Cómo se hace entonces? Vamos a tener que reemplazar este sujeto informador, lo vamos a tener que buscar en otras personas. ¿Quiénes creen que pueden ser esas personas? Padres. ¿Quiénes más? Psicopedagoga, si va al colegio, la docente, asistentes sociales, muy bien. ¿Y si hay una T que estaba previamente, más de 6 meses? ¿Comprenden? Entonces, en esto de que es importante, digamos, el subsanar esta instancia de la evaluación, que es nada más y nada menos que el sujeto informador, ahí sí, por supuesto, todo lo que ustedes dijeron estuvo muy bien, porque en realidad hay que recabar, hay que relevar datos de todas las personas que son significativas de los diferentes contextos en que se desarrolla la persona. Y el AT puede ser uno de ellos si es que había estado con anterioridad. Y si no, tendrá que constituirse en... y aquí vamos a la segunda instancia de la dificultad. Ustedes vieron el rol de la persona que les entregó el evaluador, ¿sí? Tuvo que solo entregarlo, ¿sí? Hay casos en los que probablemente otros tipos de encuestas, ¿no?, haya una relación directa. O sea, el evaluador les pregunta y es el evaluador el que responde o contesta, ¿sí? Porque hay distintos métodos. Bien, ¿qué sucede en este caso? Muchos evaluadores se sienten incómodos, sobre todo si no han tenido formación, por supuesto. Se sienten incómodos, les cuesta desarrollar empatía, temen no hacerse entender con precisión, o no entenderle, porque también convengamos que muchas personas con discapacidad intelectual tienen serios déficits de comunicación y de lenguaje. Entonces ahí tenemos otra instancia que subsanar. El evaluador, un evaluador que tiene que ser competente, que tiene que poder superar estas instancias, y en eso también, en esa línea, también puede intervenir un acompañante terapéutico, por supuesto, con la formación necesaria. Y luego están los métodos. Tampoco podemos tomar, digamos, los instrumentos que tenemos
traducidos y validados para la población general. Por más que yo esté sospechando una depresión y lo que quiera evaluarse una depresión. No puedo tomar un BDI, un instrumento que tomaría cualquier persona. Entonces, ahí este es uno de los problemas, que no hay suficientes instrumentos que estén adaptados a la población, o hay bastantes instrumentos adaptados y no están traducidos y por ende no están validados. Pero hay unos cuantos que están muy buenos. No tenemos baremos locales. Eso pasa con muchas cosas, no solamente con esto. Pero ya el hecho de que estén traducidos y que estén validados, bueno, algo aporta. Y de hecho nosotros trabajamos mucho con esto, es muy útil. El anterior. Bien, cuando les hablaba antes ya del rol de ustedes, y hablaba de ustedes como un factor clave e importante, tiene mucho que ver con lo que un acompañante terapéutico tiene de rasgo diferencial en todo lo que puede hacer el equipo transdisciplinario o interdisciplinario. ¿Qué tiene el acompañante que no tiene el psicólogo que atiende al paciente en el consultorio o el psiquiatra? La vivencia, se mete en el campo, pone el cuerpo, está, comparte. Esto le da un lugar para la observación que no lo tiene otro, porque incluso puede observar las dinámicas de interacción interpersonal que esa persona va teniendo con la gente de su familia, con la gente de un centro terapéutico al que asista, o a un centro de rehabilitación, o a un centro de educación especial. Lo que también es importante acá tener en cuenta, lo que es bien importante tener en cuenta es que muchos de los acompañamientos terapéuticos no llegan a buen puerto, no porque no esté bien planteada una estrategia, no porque no sea útil el acompañamiento, no porque no haya una variedad de objetivos para cubrir, sino porque a veces el acompañante no se entiende con la familia. Entonces esto es como útil y significativo, porque sobre todo en estos contextos donde la familia suele tener mucha representatividad sobre lo que le pasa a la persona. No, el anterior, el celestito. Ese. Bien, acá lo que dice habla un poquito más de los métodos. Y lo que contamos es con baterías que incluyen inventarios. Yo al final les voy a dar un inventario que está muy bueno y les voy a contar un poco la finalidad. Entonces, inventarios, escalas, cuestionarios, la entrevista que uno siempre tiene que hacer. Pero tampoco, acá ustedes observen, en los dos primeros, donde dice la entrevista al propio sujeto, cuidadores y familias, que es un poco lo que estuvimos hablando, las observaciones de la conducta. Esto es fundamental. La T va a tener que trabajar mucho en lo que es análisis funcional de la conducta, análisis ecológico, y sobre todo en las dos líneas primeras que hacen a la investigación para una valoración diagnóstica, trabaja mucho el AT y de ambos lados de la línea, porque puede ser evaluador. Por ejemplo, si va a tomar un cuestionario a alguna persona significativa, que incluso el AT puede colaborar con el director del caso en designar quiénes son las personas más significativas del contexto del paciente. Por esto mismo que decíamos, que vivencia, que pone el cuerpo, que está, que acompaña, que está en un contexto, en otro de la persona. ¿Sí? Y también como sujeto informador, sobre todo si ha pasado más de 6 meses acompañando. Y luego tenemos las evaluaciones psicométricas, que eso obviamente ya lo va a llevar un equipo especializado. Aquí cabe la aclaración, y la final las evaluaciones médicas biológicas, que en estos casos no se puede prescindir, pero decían que lo que cabe la aclaración, no sé si cabe, pero la voy a hacer igual, está bueno hacerlo, que el AT no evalúa y que muchas veces
En este caso, en la discapacidad intelectual, tampoco el diagnóstico se cierra en una persona, en el médico o en el psiquiatra. Acá nosotros tenemos que la transdisciplina y el trabajo de equipo cobra mayor importancia, como ya lo decía Patrick. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, es mucho más importante la configuración de equipos y que los diagnósticos se lleven a cabo en equipo o se cierren en equipo. Decía entonces que la TEN no va a ser quien evalúa, pero sí va a ser un facilitador muy importante. Ahora sí pasa. No. Bueno, de lo que estuve comentando antes, mucho se repite acá. Cuando decía de que vamos a observar mucho, va a haber muchos informantes que hacen a la vida de la persona, tampoco significa, eso es bien importante que lo diga, porque puede crear una idea de que nunca en ningún caso una persona con discapacidad intelectual podría responder a una escala o podría responder a una entrevista, y no es así. La persona puede ser consultada. Lo que sí es muy importante estar entrenados y conocer el ámbito del paciente, porque muchas veces va a haber que facilitarle en el lenguaje o hasta representar o hacer gestos para preguntarle algo. Si tenemos una pregunta, un marcador establecido dentro de una entrevista y la persona no le entiende, nosotros tenemos que poder transmitírsela de un modo que logre entenderla. E incluso tenemos que tener mucho cuidado con una tendencia que ellos pueden tener a responder lo que ellos creen que nosotros queremos que nos respondan. En ese sentido, el hecho de vivir en contextos bastante asistenciales muchas veces los puede llevar a desarrollar esto. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, mi nombre es Magdalena, estoy estudiando acompañamiento terapéutico con Dante. Quería preguntar, si trabaja un médico y una T, ¿uno puede diagnosticar o uno puede hacer una apreciación, decirle al médico, si el médico no lo ve, darle un diagnóstico, creo que tiene retraso mental o no? Claro, yo pienso, bueno, va a depender mucho de la relación que vos tengas con el médico, que sientas esa apertura, pero me parece que es como una obligación, ¿no? De poder expresar, porque muchas veces son ustedes justamente en su condición de estar dentro del contexto y de conocer un poco de psicopatología, los que puedan percibir esto, aunque no esté dentro de la estrategia inicial. Es un poco lo que decía al comienzo. Ustedes pueden ser quien perciban esto, y con todos estos recursos como hacer análisis funcionales, ecológicos, registros conductuales y fundamentalmente de aspectos básicos, porque las personas con discapacidad intelectual pueden llevar las señales, digamos, de la enfermedad mental en cosas muy elementales, o sea, igual que la población general, pero en ellos está un poco más acentuado. Por ejemplo, puede haber un descenso brusco de peso, puede alterarse su forma de dormir, y eso va a implicar alteraciones en la conducta, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces se produce este fenómeno de solapamiento, de encubrir que, si está irritable y es porque es discapacitado intelectual, más o menos. Es como decir, bueno, sí, es verdad, ellos afrontan un alto grado de estrés y a veces pueden percibir el rechazo, pueden percibir que no les va a salir algo, que no les sale algo bien, ¿sí? Pero esto, digamos, no necesariamente tiene que estar solapado o siempre justificado como que, bueno, como es discapacitado intelectual, es lógico que tenga trastorno de conducta. Por eso es importante establecer líneas de base. Y un poco respondiéndote a vos, Magdalena, sí hay que informarlo, porque en definitiva lo único que nosotros podemos hacer acá es abrir elementos, y quien cierra el diagnóstico va a ser un médico, va a ser, o como les decía, en equipo, ¿no? Un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo, quienes estén en el caso.
digamos. Bueno, aquí hay algunos tips o buenas prácticas, cosas que nosotros tendríamos que tener en cuenta. Esto que habíamos dicho antes, nada más que está como sintetizado, que evaluamos en equipo, que es importante la información, los datos que puedan proveer distintos informadores. Lo que también es importante cuando hay una alteración en la conducta es que vayamos con el médico clínico, ¿sí? Porque, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual severa puede golpear su cabeza contra una pared y esa conducta, que fácilmente uno podría decir psicótica, puede tener que ver con un dolor de muelas. Entonces es importante también la exploración del estado orgánico general. Cómo está la visión, cómo está la audición de esa persona, porque son cosas que pueden llevarlo a un mayor aislamiento. Acá, cuando les decía antes que ellos tienen como dificultades para poder expresarse y dificultades de comunicación, también tienen dificultades para afrontar el estrés que esto les genera. Cuando aparece una conducta, nosotros definimos índices marcadores, o sea, tiene que tener un grado de frecuencia. Si aparece aisladamente, no vamos a darle como un mayor peso diagnóstico. Por eso es importante establecer índices conductuales y llevar registros, ¿sí? Y esto, bueno, hay formatos que a ustedes, por ejemplo, ¿quiénes se lo tendría que facilitar? La persona que guía el caso, la persona que va a llevar a cabo la interpretación de los datos que ustedes recojan, ¿sí? Le va a facilitar estos registros. Como decía en la diapositiva anterior, decía esto de facilitarle al acompañante terapéutico o a quien vaya a ponerle el cuerpo a la evaluación, registros o formas de recogida de la información que sean simples y a la vez que estén bien estructurados, ¿sí? Y quien interpreta estos datos va a ser un especialista en psicopatología y en deficiencia intelectual. Bien, seguimos. Un poco ya les había comentado de los diferentes instrumentos que tenemos y que los instrumentos tienen como 3 niveles de complejidad diferente. Entonces están los que puede administrar el cuidador, el familiar, y están los que necesitan un mayor grado, y pueden estar el asistente social, el enfermero, ustedes como acompañantes terapéuticos que cumplen un grado de formación sanitaria asistencial, y luego están los que van a ser solamente aplicados o valorados por los expertos, ¿sí? Pero hay como estos métodos especialmente diseñados para acceder a la información desde distintos lugares. Esto ya lo habíamos dicho. Ya. Podemos pasar. Bien, podemos, en realidad, cada trastorno mental se manifiesta con particularidades dentro de la discapacidad intelectual, pero va a exceder el tiempo de esta exposición a hablar de todos, ¿sí? Pero básicamente podemos comentar que un poco el curso de la esquizofrenia. ¿Qué es lo que se complica? A veces se hace verdaderamente difícil, algunos autores dicen imposible, determinar cuando hay una experiencia psicótica en una persona con discapacidad intelectual, porque para ellos es muy complejo dar cuenta de una experiencia de deshilachado mental, por ejemplo, ¿no? Dar cuenta de experiencias internas tan complejas. Entonces, ¿cómo aparece más en la conducta? Con irritabilidad, incremento de la irritabilidad.
El problema con eso es que las alteraciones conductuales es el modo en que se expresan todas. Lo que sí es importante, pero no determinante, por ejemplo, si la persona con discapacidad intelectual padece además, se me ha ido el nombre de esta comorbilidad, bueno, hay mayor propensión. Si hay un cuadro de... No me acuerdo. A ver, para acá. Bueno, en la otra diapositiva va a salir. Epilepsia, sí, está diagnosticado. Si está diagnosticado además con epilepsia, tiene más posibilidades de tener de que las manifestaciones estas extravagantes que nosotros observamos puedan ser una esquizofrenia, ¿sí? Pero siempre lo que va a tener mucho aquí que ver es que la conducta se repita, que la conducta esté en varios contextos, pero ¿cuál es el tema aquí con la esquizofrenia? Que ellos fácilmente, las personas con discapacidad intelectual, fácilmente van a tener conductas que a nosotros nos van a resultar extravagantes, ¿sí? Y no necesariamente esto tiene que ver con una alucinación, no necesariamente esto tiene que ver con una psicosis. Por eso tenemos que ser como muy cuidadosos, ¿sí? Nosotros podemos verlos, y sobre todo si tenemos menos tiempo de compartir con ellos, podemos verlos haciendo cosas que a nosotros nos llamen mucho la atención y para ellos sean experiencias relativamente normales. Bueno, ¿seguimos? ¿Ya estamos? ¿Se terminó el tiempo? Bueno, entonces, bueno, no, pasar la última porque ya se nos ha terminado el tiempo. Sí. Bueno, un poco les resumo lo que seguía, ¿no? La depresión es otro trastorno que tiene mayor prevalencia también. El trastorno de ansiedad se presenta en el mismo nivel que la población general. O sea, no hay mayor prevalencia, pero tampoco hay menor. Sin embargo, esto no siempre es diagnosticado y muy pocas veces tratado. El trastorno obsesivo compulsivo también tiene mayor prevalencia dentro de esta población, la de discapacidad intelectual. Y hay que hacer un buen análisis, un buen diagnóstico diferencial con lo que pueden llegar a ser estereotipias, conductas muy propias del autismo, por ejemplo. Hay que poder diferenciar bien, digamos, lo que puede ser un ritual de una persona con TOC de lo que puede llegar a ser estas estereotipias o estos comportamientos típicos de la población autista, ¿sí? Bien, entonces en el resumen final, yo no lo voy a leer, pero ahí está un inventario de síntomas. ¿Qué es lo que es esto? Esto es proporcionarles a ustedes información acerca de la sintomatología psiquiátrica. No tienen ustedes que conocer cómo interpretarlo, no necesitan conocer cómo interpretarlo. En realidad, solamente con que ustedes sospechen que hay algunos indicadores de este orden, ustedes pueden abrir la línea con el médico o el psicólogo que conduce el caso. Y ahí sí, el diagnóstico tiene que ser exhaustivo, tomando todo tipo de evaluaciones, ¿sí?
desde, como decía, análisis de sangre, ¿no?, hasta evaluaciones que tengan que ver más con lo psicopatológico. Esto es un método de screening que está diseñado para población sin conocimiento en psicopatología, pero que se puede tomar, digamos, en esta población o en poblaciones de riesgo, ¿sí? ¿Y por qué se hace esto? Porque se considera que las personas más valiosas a la hora de aportar información son precisamente las personas que pueden convivir con la persona afectada, que pueden tener experiencias conjuntas, vivenciar, compartir, estar dentro. ¿Y quién, si no, un acompañante terapéutico? Bueno, muchas gracias.